come with us now on a tour through the past. Where the past comes alive. Vamos a darnos de cuenta de la historia real de el hombre más buscado del mundo entero. Aquí estamos con esta historia, la verdadera historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción no solamente en Europa sino en cualquier país del mundo está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Explotó muchas bombas, demasiadas bombas en la capital del país y en todo Medellín o en todo el país de Colombia. Por eso es que este país estaba así como estaba, por la ilegalidad del narcotráfico en Colombia. Sigamos con el video. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. En estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Hace 30 años, el patrón del cártel de Medellín era asesinado luego de que se mantuviera prófugo de la justicia. Hace 30 años, la figura de Pablo Escobar se inmortalizaría en la historia mundial como el narcotraficante más temido de Latinoamérica. Pablo Emilio Escobar Gaviria probablemente en la historia colombiana es la mente criminal más terrorífica y sangrienta. Fue un tipo de que desde muy temprana mostró su astucia, digamos, esos dones para la trampa, para obtener el dinero, no digamos que fácil, pero el dinero de manera ilegal, ¿no? Fue un criminal con una mente prodigiosa puesta al servicio del delito y del mal. Él se convenció de que lo que estaba haciendo lo hacía bien hecho, creyó que estaba haciendo una lucha por una causa social. Yo creo que en la historia de la lucha contra el delito no ha habido quien se le parezca en su capacidad de hacerle daño a la sociedad. Una mente realmente perversa, una potencia mental como la que él tenía puesta exclusivamente en función de sus fines, y esos fines incluían particularmente una metodología que se hizo famosa por él: plata o plomo, te mato o te soborno. Muchos muertos, muchos heridos por el delito del narcotráfico en Colombia, como lo hizo este señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muchas masacres que hubieron en el país. Así que sigamos con esta historia. Pablo Escobar nació en Antioquia, Colombia, en una familia campesina. Desde pequeño demostraría su habilidad para los negocios
Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando y a finales de la década de 1970 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Escobar, hijo de, digamos, campesinos antioqueños, se inicia en el mundo delincuencial como un vulgar atracador de vehículos, robaba carros en Medellín. Y es ahí cuando hace sus primeros incursiones en el mundo delictual y luego realmente encuentra en las rutas del contrabando de la época, encuentra en la bonanza marimbera, encuentra en la cocaína que se producía en Ecuador y en Perú la posibilidad de traer ese negocio a Colombia. Él tiene, digamos, esa visión de que Colombia no solamente debería ser punto de tránsito de la cocaína que se producía al sur, Bolivia y Perú, sino que debía ser productor autosuficiente de clorhidrato de cocaína. En la década de los 80, Escobar había creado lo que se llamaba la oficina, donde llegaban las personas a comprar y vender cocaína y así recibir mayores ganancias. En poco tiempo, este negocio ilegal alcanzó grandes dimensiones. Fue así como las autoridades norteamericanas comenzaron a llamar a este grupo. Los grupos armados como lo que fue la DEA de Estados Unidos, la CIA, los Pepes, los paramilitares, las autodefensas unidas de Colombia. Así era como querían ver a Pablo Escobar Gaviria, ya de 3 metros bajo tierra, porque había formado una guerra muy dura con los paramilitares y con el gobierno. Y asimismo, uno por uno, le fueron bajando sus hombres. Los Pepes les bajaron cantidad de su gente hasta que al final quedó Pablo Escobar. El Cártel de Medellín, uno de los grupos más peligrosos de Colombia, ejecutor de decenas de actos narcoterroristas que dejaron secuelas dolorosas en la sociedad colombiana. El cartel de Medellín nace de una idea de Pablo porque él ofrece a unos ganaderos y comerciantes de Medellín, empresarios poderosos, ofrece la posibilidad de hacer ese negocio con droga. Era muy fácil y él les aseguraba el negocio. Recogía cierto dinero con ciertos que resultaron ser los jefes del cartel de Medellín, los Ochoa Vázquez, los hermanos Galeano, toda esa gente que después sería el cartel de Medellín. Y entre todos le daban una plata, él compraba la droga, la traía, la compraba, la empacaba y la mandaba. Y él las aseguraba, él les decía, si la droga llega y hay dinero, bien, les doy las ganancias, si no, yo les devuelvo el dinero. Era una manera les daba como una póliza, ¿no? Bueno, el Cartel de Medellín era una organización de delincuentes comunes que dieron el tránsito a ser una estructura organizada y al final era un gran aparato criminal con estructura de mando vertical, donde solamente se imponía la voz de Pablo Escobar. Ya el Cártel de Medellín pasó a ser algo muy grande en esas épocas de los 80. Pasó a ser algo muy grande porque ya empezaron a hacer negocios empezó a hacer Pablo Escobar empezó a hacer negocio con los Estados Unidos, y ahí sí fue el jefe mayoritario del Cártel de Medellín. Así que sigamos con esta historia de el capo más buscado de Colombia. Cartel que hacía, digamos, del ejercicio de la violencia su arma fundamental, y un cartel que siempre transmitió un mensaje intimidatorio contra los colombianos. Una organización que quería monopolizar la producción, el tráfico de estupefacientes y la distribución en las calles a gran escala de clorhidrato de cocaína. Una organización que al mismo tiempo
fue organizando una especie de ejército privado para favorecer los intereses de Escobar. ...623 atentados que dejaron alrededor de 402 muertos y 1.710 heridos... ...son adjudicados al cártel de Medellín que lideró Pablo Escobar... ...en la época de mayor violencia narco en la historia de Colombia. Asesinatos a políticos, figuras públicas y periodistas... ...bombas en espacios públicos, instituciones y medios de comunicación... ...y hasta la explosión de un avión comercial. Sin dudas, todo aquel que se interpusiera en los intereses de Pablo Escobar sufriría las consecuencias. Por eso mismo dijo Pablo, la guerra o la libertad. Porque él desde su cárcel, desde la catedral, tuvo mucho poder traficando su negocio. Así fue como un día Pablo Escobar se volvió el más buscado de Colombia. Pues la etapa más sangrienta y dolorosa que todavía, digamos, marca la vida de muchos colombianos y estimo que la marcará por generaciones. Tanta maldad, un ejercicio indiscriminado del terrorismo que asesinó a jóvenes, a niños, a inocentes, a madres de familia, realmente inocentes, es una marca muy grande en la historia de un país violento como el nuestro. Resuenan las amenazas de Pablo Escobar. Está buena esta historia. Resuenan palabras como que voy a matar hasta el último de sus familiares. Así se refería a miembros de la policía, a magistrados de la corte, a funcionarios del gobierno y a periodistas. Realmente, Pablo instaló en Colombia tristemente la fórmula de que la muerte es parte de la solución de los problemas, que es una herencia hoy día maldita que aún no hemos logrado proscribir y desterrar. Pero